Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en nuestra cuarta emisión de El Remate. El analista Julián Colonia. Periodista Fabio Fuentes. Gracias, pues arrancan las campañas locales y también empezamos a observar que los candidatos al gobierno del estado ahora sí ya dejaron los rounds de andarse ahí observando, andarse tomando la distancia y ahora sí estamos viendo los primeros intercambios, Julián. Vaya, ya comenzó el toma y daca y la operación de estrategias políticas y en este caso particularmente los protagonistas, Fabio, son cerca de 500 trabajadores de salud los que se fletaron durante la pandemia. Bueno, les dijeron a ellos que sus contratos terminaron y cerca de 500 les dijeron adiós. Si quieres conservar tu trabajo, te vamos a reubicar a otros estados o de lo contrario, aquí la dejamos. Y es entonces cuando los equipos de ambas coaliciones de Renán Barrera del PAN, PRI, Nueva Alianza y Guacho Díaz Mena, Morena, PT, El Verde, empiezan a emitir sus mensajes. ¿Y cómo ves? Bueno, damos un poquito de contexto. El tema de los médicos de los héroes de la salud, de IMSS Bienestar. Así los reconocieron. Así es, son médicos, personal de salud que fue contratado. Y administrativo que fue contratado explícitamente para el tema de la pandemia, ¿verdad? Ahora bien, que el gobierno federal no logró consolidar el proyecto del INSABI, que lo tuvieron que abortar, el presidente de la República decidió que los estados de la República le entraran al tema de complementar la estructura de salud a través de ceder instalaciones, a través de ceder todo el sistema de salud local para que se integren al IMSS Bienestar. Sin embargo, 8 estados de la oposición decidieron que no iban a integrarse a este esquema y ahí es donde entonces dice el gobierno federal, pues lo siento, el estado donde estás trabajando no quiso integrarse al IMSS Bienestar, te voy a tener que reubicar. Exactamente, bueno, y entonces tanto Renán Barrera aprovechó esta situación porque los trabajadores fueron a protestar frente al Palacio de Gobierno para demandar el respeto a sus derechos, a su derecho a trabajar, a que se les cumpla lo que se le prometió y entonces comienza, dicen, Renán Barrera, bueno, ya ven cómo Morena no cumple. Ante la noticia de una tremenda injusticia que hemos recibido esta semana, de que el gobierno federal de Morena les comunicó su despido a 300 médicos, camilleros, enfermeras y personal de salud en Yucatán y con ello la pérdida de sus derechos laborales, quiero comunicarles que esta es una terrible noticia para ellos, para sus familias, pero sobre todo para el Estado. Yucatán merece más y mejores servicios y más personal de salud. Ante este lamentable golpe en materia de salud, mi compromiso es que todo personal médico despedido en Yucatán por el gobierno federal será contratado por mi gobierno. Luego dice, en los 23 estados que sí se adhirieron a esa estrategia, obviamente estados gobernados por Morena, en esos estados ya basificamos, dicen ellos, a 25,000 trabajadores. Y si en Yucatán no se logró, fue porque el gobierno del estado no aceptó esa propuesta. Se les avisó en octubre del año pasado que en diciembre de 2023 se terminaría el plazo para que firmen o absorban al personal de salud IMSS Bienestar. No lo hicieron, se les dio un trimestre más de plazo y no les importó afectar a los trabajadores. Y Renán Barrera aquí está hablando directamente, dice, la cuarta transformación y el gobierno federal de Morena dejó sin trabajo a tanto personal de salud que está aquí en Yucatán. Directo. Definitivamente, ¿no? Por supuesto, Vila tiene un estilo muy diferente, no tiene el estilo del panista, vaya, diría de hueso azul, porque si diríamos de hueso colorado sería del PRI. Él jugó de hueso azul. Él jugó de otra manera. Es un gobernante emanado del PAN, sin embargo, con un estilo mucho más pragmático. En cambio, Renán sí tiene esa influencia, esa ideología muy panista, entonces obviamente choca frontal contra Morena. Lo cual nos indica que sería, en caso de ganar, un gobierno muy distinto al que manejó Mauricio Vila en su relación con la federación, entendiendo si es que llegase a ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? La relación sería muy diferente de la que tuvo Vila con López Obrador. Sí, sin duda alguna, porque Vila, vaya, ha cuidado, ha manejado con terciopelo su relación con López Obrador, se han tirado a papachos mutuos, vaya, así ha tenido un cuidado especial en el manejo de su relación. Sin embargo, llama la atención que en cuanto al sistema de salud, vaya, no quiso adherirse al plan del presidente López Obrador. Así los primeros minutos del nuevo choque. Pues así andan las cosas, Julián.
Y mira, por cierto, mi estimadísimo Fabio, vaya, todo cuenta en las campañas, los mensajes, la oportunidad para contrarrestar el golpeteo, las propuestas, la organización de los eventos. Fíjate que algo muy bueno para analizar, tanto Joaquín Díaz Mena como Renán Barrera estuvieron en Izamal. Izamal es un municipio estratégico por la influencia que tiene en la zona en cuanto a la cantidad de votos. Uh-huh. Pero allá los reportes, vaya, la coalición PAN-PRI estaban operando y estaban funcionando muy bien. El reporte fue que en la presencia de Renán en Izamal reunieron a más de 13,000 personas. En cambio, cuando estuvo Huacho apenas fueron como 1,200 y sin embargo Huacho no esperó a que acabe el evento. Vaya, la aspirante a la alcaldesa, a la alcaldía de Izamal, Melissa Puga, que es hija de un exalcalde que estuvo en el PRI, luego se pasó al PRD, luego regresó al PRI y ahorita está en Morena. Vaya, se echó un discurso maratónico y Huacho no esperó que termine el evento y se lanzó para Canacín, pero en Canacín también llegó tarde, como a las 10 de la noche. Entonces ya más de 600 o cerca de 1,000 personas ya se habían retirado del evento a donde fueron convocados. O sea, pero todo empieza por la mala administración. La mala organización, el desorden, los mensajes no claros. Entonces son muchas cosas de las que hay que cuidar. No solamente los mensajes, los golpeteos, sino la manera de llevar a cabo. No había ni agua, ni nada. O sea, vaya, evidencia mucha carencia y desorganización en numerosos eventos. En contraparte, vaya, contrastan con los realizados por el PAN-PRI, que vaya. Bueno, ahí en Izamal pues está Warnel, finalmente. Está Warnel, que es alcalde priista. Y que va por la reelección. Y Warnel, pues si algo tiene controlado y bien gestionado, es ese municipio. Efectivamente. Entonces, como ves, Fabio, hay que cuidar muchos detalles, pero bueno, lo que estamos viendo... O sea, pero qué importante es que el candidato local también apoya en la organización de los eventos, ¿eh? Pero bueno, pero sí es el primer debut de esta joven, pero bueno, sin embargo, al menos en ese round de los municipios, en Izamal particularmente, vaya, se lo llevó Renán. En Canacín ha habido mucha presencia, Edwin Bojorquez se quiere reelegir, es alcalde del PAN, sí. Sin embargo, allá una asistencia tardía de Huacho, cuando llegó ya se había retirado, más de 600 militantes. Perfecto. Otro tema que me llama mucho la atención es que se intensificaron los anuncios espectaculares en la vía pública. ¿Cómo no? Hemos estado recorriendo toda la ciudad, créanlo, sí, lo hemos estado haciendo. Podríamos decir que hay un empate técnico en la presencia de espectaculares y eso aguas porque va a venir la fiscalización del INE. Totalmente, no, el INE, pero está con todo. Sí, no, y después van a tener que estar haciendo cuentas con el ABACO. Mucho cuidado con los espectaculares porque me parece que ya se están pasando de la raya. Claro, cada espectacular tiene su registro de nacional de proveedores, tiene su leyenda, pero bueno, lo que queríamos comentar, sin caer aquí en el análisis y que no vayan a pensar que nos queremos dar los baños de que ahora vamos a tratar de analizar bien lo que es el trabajo de los publicistas. Pero en el caso de los espectaculares de Renán... ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué ves? ¿O que no ves? Lo que no me acaba de convencer es que en ningún espectacular el candidato está mirando de frente. Mira de lado, mira para arriba. Siempre está mirando de lado, está así. Entiendo que el mensaje es su contacto con la sociedad. Puede estar con el estudiante, con el trabajador, con el obrero, con la mujer, con la ama de casa, con la doñita, con la mestiza. Está bien. Pero en ningún espectacular, y me queda claro que es parte de la estrategia, el candidato voltea de frente. Y ahí me parece que Huacho sí tiene un producto un poquito más de contacto visual y de más contacto con la sociedad. Para un servidor, insisto, no me doy aquí aires para de nuestro amigo Fabio Fuentes. Ajá. Pero lo que sí puedo hablar es en experiencia de varias campañas ya cubiertas, yo creo que siempre hay que mirar de frente a la gente. No, y no solamente eso, Fabio. El contacto directo, el saludo mano a mano, vaya, es sí brutal a la hora de conquistar simpatías. Y lamentablemente vemos que Huacho todavía sigue imposibilitado de la mano izquierda, vaya, esa caída
desafortunada que tuvo, lo tiene limitado y sin embargo, bueno, así está campañando. Pero tiene que saludar y sí tiene contacto. También en esa parte Renan, ahí sí no tenemos mayor observación, pero estamos hablando de la comunicación visual de lo que es la campaña silenciosa, que son los anuncios espectaculares. De vez en cuando, vean por ejemplo los anuncios de Isabel, los propios de Cecilia. Hay que tener contacto visual, me parece. Totalmente, coincido contigo, mi estimado Fabio. Bueno, y en este arranque de las campañas para las alcaldías, 106 alcaldías yucatecas y los distritos locales para diputados, Fabio, bueno, pues la candidata del PAN-PRI, Cecilia Patrón Laviada, presentó su plan de gobierno. Su lema, una sola Mérida, basada en diferentes ejes. Fue en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Mucha convocatoria, ¿eh? Pues fíjate que no tanto, Fabio. O sea, fue un salón reducido, bueno, el siglo XXI. Pero la expectativa. Pero el espacio fue amplio. Yo pienso, bueno, presentó los puntos. Sin embargo, yo hubiera pensado que hubieran estado ya presentes integrantes de diferentes cámaras empresariales, colegios de profesionistas, colegios de arquitectos. Sí. Hubiera sido muy bueno luego, al terminar el evento, un encuentro organizado con medios de comunicación, pero no fue así. Al término del evento, como si fuera una entrevista de banqueta, entonces hubo quejas de diferentes comunicadores diciendo que no pudieron captar un buen sonido, un buen video, atropellados. Entonces, vaya, fue... Hubiera aprovechado que la convocatoria para cerrar con una ruedita de prensa. Exacto, porque fue un momento muy estelar. Pero bueno, tenemos ya la presentación formal de un plan de gobierno. Yo pensaba, Fabio, por lo general, por ejemplo, cuando ahorita tú hablábamos de cómo van contrastando las propuestas de Morena contra las del PAN-PRI. ¿Qué puede contrastar Cecilia Patrón Laviada si las últimas administraciones en Mérida han sido panistas? No, la tiene un poco difícil, ¿no? Sí y no. ¿Por qué? Siempre hay cosas por mejorar. Siempre hay temas por mejorar. Mira, el mismo ayuntamiento ha reconocido en un momento dado que, bueno, se tiene un rezago histórico en cuanto a la rehabilitación de calles. Eso es permanente. Así es. Y sin embargo, están por arriba de la media nacional respecto a otras capitales estatales. Perfecto. Entonces, es un discurso donde incluso por ahí escuché alguna declaración de que dice, no vamos a remodelar calles, vamos a hacer nuevas calles. Bueno, siempre hay cosas por mejorar, porque también si sales a decir, es que todo está perfecto, pues no, nada está perfecto. No hay una ciudad perfecta en el mundo. No hay. Ni Dubái, para que me entiendas. ¿Okay? No, por supuesto, claro. Sin embargo, me parece que en este caso la candidata de la alianza opositora, bueno, opositora a nivel nacional, pero aquí en Yucatán. En Yucatán, claro. Del PAN-PRI, Cecilia, tiene, pues a lo mejor un poquito lo que está haciendo Claudio Sheinbaum a nivel nacional. O sea, tiene una inercia, pero tiene una inercia muy favorable. Porque... Sí, no, por eso administrar la ventaja. ¿Sí? Exactamente. Ya no te vas a exponer tanto porque no lo necesitas. Aquí es administrar la venta y a lo mejor no les va a gustar a muchos, pero respecto a Rommel Pacheco... Pero no hay que confiarse, Fabio. Nunca. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, acuérdate que Mauricio Sahuí se confió, ya estaba despachado como candidato. Como candidato ya estaba despachando como gobernador. Y a la hora de la hora, no fue nada. Son otras cosas. Entonces yo creo que... Tampoco creo que Cecilia caiga en un excesivismo, ¿no? Cuando digo administrar la ventaja es, tampoco tienes que meterte a una zona de arenas movedizas cuando tienes una ventaja tan amplia. Bueno, pero acuérdate que todo puede cambiar, no hay que confiarse y al menos en un momento tan estelar, creo que pudo haber sido mucho, pero mucho más lucidor. Cumplió, pero pudo haber sido mucho más lucidor el evento, más organizado, pero bueno, en fin, la propuesta de Cecilia Patrón Laviada, una sola Mérida, el eslogan de campaña de Rommel Pacheco de Morena, una gran Mérida. Así es. Y la de Gerardo Campo, el joven de 25 años, comunicador, hijo de comunicadores, Gerardo Campo de Movimiento Ciudadano, candidato a la alcaldía. Mi vida es Mérida. ¿Cuál te gusta de los tres eslogans? Me gusta la de una sola Mérida, porque sí habla, y ahí está un reconocimiento de facto a que en efecto sí hay una Mérida muy distinta que se tiene en ciertos vectores que son la zona norte, un poquito del nororiente y norponiente respecto a lo que se está viendo en otros sectores de la ciudad. Eso es una realidad que nadie va a negar y no se puede negar.
Y hay que trabajar mucho en esa parte, mi querido Julián. Muy bien, Fabio. Bueno, ¿y qué está pasando en otras latitudes? ¿Cómo se va desarrollando las campañas? Bueno, es a nivel nacional, pero aquí en Yucatán nos sacuden situaciones que se presentan en el marco de las campañas. Mira, pero afortunadamente es un golpeteo político, más no se ha llegado a una violencia como la que estamos viendo en otras entidades. Lo que ocurrió con la candidata de Celaya de Morena en Guanajuato, allá en Guanajuato. Lamentable. Terrible, lamentable. Gravísimo. Más lamentable cómo se politizó el asunto. Luego salió la Cuarta Transformación. Es que es culpa del gobierno panista de Guanajuato. Y también los panistas salen a defender y decir, es que este es el México en el que nos tiene hundidos López Obrador. Aquí lo único que sí estamos lamentando es que se van a romper todos los récords de candidatos ultimados en este proceso electoral. Más de 40, ¿eh? Lamentablemente, Fabio, México a nivel internacional es noticia por el número de asesinatos, de violencia, el crimen organizado, asesinatos de mujeres. Sí. Vaya, definitivamente que en cuestiones de seguridad estamos en la calle de la amargura. Mucho por hacer. Estamos en la calle de la amargura a nivel nacional en el tema de la seguridad. Lamentable que este proceso electoral se haya manchado tanto de sangre. Digo, se van a romper esos récords, así como se han roto el récord de periodistas también muertos también, en este periodo. Los récords de homicidios, de violencia. Digo, les molesta que se diga, pero tampoco vamos a estar aquí sacando. Ahora, piensa un número, quítale la mitad, súmale la fecha de tu cumpleaños y esa es la realidad. Nosotros no vamos a jugar con eso. Por supuesto. ¿Sí? Los números ahí están en las estadísticas y creo que cada sector está sufriendo una enormidad y ahora en el proceso electoral a nivel nacional que se enturbie por la presencia del crimen organizado, que si el crimen organizado dice, pues esa candidata está muy, sácale punta, ya sabes qué hacer. Eso, Julián, es gravísimo y es terrible. Y aquí ya no vamos a caer en la historia de que es que el gobierno estatal no mandó el oficio y el gobierno estatal dice, pues es que nos dejaron sin recursos. Aquí estamos exhibiendo y exponiendo una realidad tristísima donde la federación y los estados que no son gobernados por Morena se encuentran en una situación muy delicada y ahí están las consecuencias. Más de 40 actores políticos participantes en el proceso electoral ultimados. Mucho por hacer, mucho por cuidar. Julián, pues se pone candente el asunto, calientito, las campañas aquí en Yucatán ya, ahora sí que escucharon las plegarias, ¿no? Así es, Fabio. Bueno, pues hay que meterle candela a esto. Nosotros tenemos que seguir muy al pendiente de cómo se van desarrollando los procesos electorales, las estrategias de cada equipo, pero sobre todo lo más importante, qué piensa, qué dice, qué siente la gente, los ciudadanos. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como El Remate Paseo en Facebook y en otras plataformas. Gracias, Julián Colonia. Fabio Fuentes, como siempre, un gusto. Hasta la próxima.